pues la sacrificaron a un dios que requería la salea de la gente, el pellejito. Se llamaba Xipe, este dios. Xipe quiere decir el de la piel. Xipe Totec, nuestro señor el de la piel. Pues que la sacrifican y que le quitan la salea. Así, porque eran finos para quitar eso, o sea, y de las manos y los pies. Entonces lo que hacían era cortar la piel. Qué cosa más horrible estoy diciendo, pero es la verdad. Como si fuera la piel y los pies. Entonces hicieron eso. Y en la ceremonia, después de sacrificada, a la salea se le daba una pasadita de sal, pues para quitarle lo áspero, ácido como capa, y bailaba en el altar alrededor, sosteniendo pues las manos sobre sus manos, los pies sobre sus pies, y la cara que sí llevaban a cortar hasta que se detuviera. Ya que estaba esto hecho, va una comisión a hablar con Koshkosh y le dice, ya hicimos Dios a tu hija. Qué bueno. Queremos que la vengas a ver. Y que no sabía nada de eso, dice, pues voy, ¿cómo no? Si es lo que estaba yo esperando. Además era mi hija consentida, la tengo que ir a apapachar. Y manda llamar a sus amigos de otros pueblos. Vengan, vamos a ver a mi hija, que la tienen de Dios estos medio locos que vinieron acá. Y ahí vienen los otros con sus séquitos y todo. Y ahí va todo. No, y le vamos a invitar a comer y todo, ya está listo. Y llegan al templo improvisado, al jacalón, a donde veneraban a sus dioses. Entra y estaba oscurísimo. ¿Y a dónde está mi hija? Y no la ve por ningún lado. ¿Dónde quedó su hija? Ahorita va a salir. Y se sienta, ahí están todos los señores, y de pronto sale el sacerdote vestido con la salea de la muchacha. ¿Y dónde está? Pues esta es tu hija, ya es diosa, está en los cielos y nos está viendo y nos está oyendo. Y aquí su piel, que es lo que queda, es la que está usando el sacerdote. Se enfureció tanto que dijo, estos desgraciados salvajes me la van a retepagar, y se fue a Culhuacán y dijo al ejército, vayan y maten a todos, todos, que no quede vivo nadie. Y ahí vienen las tropas de los culhuacanos, y los mexicas, que no tenían ejército, dijeron, ¿ahora qué hacemos? Pues al agua, patos, al agua, porque nos van a matar. Y se echaron al agua todos, los que pudieron usar canoa, y los que no, nadando, se echaron a la laguna. Y los viejitos, que ya no podían ni con su alma, se quedaron. Pues esos no podían correr. Así que llegó el ejército y los hizo pinole. ¡Qué barbaridad! Pinole a los pobres viejitos. Los masacró. Y a los otros los corretearon en el agua, pero nadaron, pues vaya, si yo estuviera en ese lugar, nado, que cualquiera de los olímpicos me hace los mandados, digo. Cruzaron hasta el límite de la laguna, que ya no era Culhuacán. Ahí ya se detuvo el ejército, porque era terreno de Azcapotzalco, de otro. Entonces dijeron, no, pues aquí ya no, porque nos metemos con el señor Azcapotzalco, que es re bravo. Y entonces pudieron salvarse los nadadores y los pocos que fueron en canoa en los islotes que quedaban en medio de la laguna, que ya no eran de Culhuacán, sino de Azcapotzalco. Y dijeron, pues aquí nos quedamos, porque si vamos a tierra nos matan, donde quiera que vayamos nos matan, mejor aquí. Pero en el lodo, pues sí, en el lodo, ni modo, más vale mojados tantito que muertos. Y ahí empezaron a trabajar por construir la ciudad. ¿Qué hicieron? Se fueron a buscar, pues furtivamente, porque donde no los vigilaban, cortaron árboles de las orillas y los llevaron. Y así empezaron su ciudad. Vamos a unos mensajitos. De su Dios. Un cronista dominico, Fray Diego Durán, recogió de los viejos de Tenochtitlan esto que escribió. Dijeron, hagamos en aquel lugar del Tunal
una ermita pequeña donde descansa ahora nuestro Dios, ya que no sea de piedra, sea de zacate y tapias, pues de presente no se puede hacer otra cosa. Luego todos, con grandísima voluntad, se fueron al lugar del tunal y, cortando gruesos céspedes de aquellos carrizales junto al mismo tunal, hicieron un asiento cuadrado, el cual había de servir de cimiento o asiento de la ermita para el descanso de su Dios. Y así hicieron encima de él una pobre y chica casa, a manera de un humilladero, cubierto de zacate, de aquella que cogían de la misma agua, porque de presente no podían más, pues estaban y edificaban en sitio ajeno, que aún el suelo no era suyo, pues era sitio y término de los de Azcapotzalco y de los de Texcoco. Pues sí, realmente estaban en tierra ajena. Y sigue diciendo que en ese momento Huitzilopochtli le habló a los sacerdotes. Había un diálogo entre este dios y los principales sacerdotes, y les dijo: di a los mexicanos que se dividan los señores, cada uno con sus parientes, amigos y allegados, en 4 barrios principales, tomando en medio la casa que para mi descanso habéis edificado, y que cada parcialidad edifique en su barrio a su voluntad. Después de divididos los mexicanos en estos 4 lugares, mandóle su Dios que repartiesen entre sí los dioses, y que cada barrio nombrase y señalase barrios particulares, donde aquellos dioses fuesen reverenciados. Y así cada barrio de estos se dividió en muchos barrios pequeños, conforme al número de los ídolos, que ellos llaman Capulteona, que quiere decir Dios del barrio. Esto es importante. Es decir, de acuerdo con sus propias leyendas, los mexica dicen que Huitzilopochtli les manda que la ciudad se divide en 4 partes. Venían desde Aztlán organizados en familias grandes, familias numerosas, dentro de las cuales eran muy bien visibles las familias pequeñas. Muchas familias pequeñas formaban una familia más grande, y esta familia grande se reconocía con otra familia más grande. Pues eso todavía suele pasar en nosotros mismos. Reconocemos a nuestra familia inmediata, que son pues nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, y luego en un segundo lugar a nuestros tíos, nuestros primos, y ambos reconocemos a nuestros abuelos como la cabeza de todos estos grupos familiares, y nuestros abuelos hacen lo mismo que nosotros, reconocen a sus padres, a sus tíos, en fin, y así uno puede ir viendo este tipo de organización. A cada una de las familias enormes se les llamó Calpulli, y a las familias menos grandes que el Calpulli, pero derivadas del Calpulli, se les llamó Tlaxilacalli. Así que cada Calpulli estaba formado por varios Tlaxilacalis. Fíjense qué curioso, esta organización de los mexica en su ciudad la copiaron de los pueblos más antiguos. Uno de los mejores ejemplos de esta organización lo tenemos en Cholula, donde todavía en algunos barrios se tiene la organización de Calpullis y de Tlaxilacalis. El Calpulli de Santa María Xixitla es el mejor ejemplo de este tipo de organización. Persiste con mucha fuerza la organización prehispánica. Así que, de acuerdo con Huitzilopochtli, las familias se organizaron reconociéndose como más cercanas y dividiéndose en 4 partes. El lodazal del medio, el lugar a donde estaba la roca más grande, ese fue para hacer el templo, como ya dijimos, chiquito, dedicado a el señor Huitzilopochtli. Incluso otra de las crónicas que nos habla de esto dice lo que hicieron los mexicas una vez que ya estaban allí en el islote. Lo primero que asentaron fue el Tlaxcala para hacer el basamento más alto que las casas del dios Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, ese es el dios al que le dedican todos sus esfuerzos, pero no venía solo Huitzilopochtli, traía a toda su familia de dioses. Su madre, Coatlicue, no venía con ellos. Coatlicue se quedó en Aztlán, ella se quedó allá, pero venían
sus hermanas, sus hermanos, los parientes de sus hermanos, los parientes de sus hermanas.